Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan en este día. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del libro de Daniel, en el capítulo 6, verso del 1 al 5. Dice la bendita y eterna palabra de Dios que la leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a retroceder 605 años antes de Jesucristo, cuando el profeta Jeremías empezó a predicarles a anunciarles al pueblo de Israel la debacle que se les venía por la desobediencia a los preceptos, decretos, mandamientos y estatutos que Dios le había dado a través de Moisés al pueblo de Israel. Hicieron caso omiso y no prestaron oído, hasta que en el año 605 vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, y llevó los primeros cautivos, ¿no? Ahora, dentro de estos cautivos que iban 3 adolescentes, que eran Daniel y sus 3 amigos, en esta primera cautividad que fue en el año 605. Luego, en el año 597 a.C., vino nuevamente, llevaron otra parte, cautivos a Babilonia. Y en el año 586 a.C. fue la caída ya de Jerusalén, y todo el pueblo de Israel fue llevado al exilio en Babilonia, ¿no? Del año 586 hasta el año 539, entonces hay un gobierno de Babilonia, que es en este caso al mando de Nabucodonosor, sobre el pueblo judío y muchos otros reinos también. Pero en el año 539, los medos persas derrotan a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y termina lo que es el imperio babilónico. Eso fue en el año 539 a.C. Y en el año 536 el pueblo judío regresa a Jerusalén, porque Nabucodonosor era un gran militar, pero tenía el imperio babilónico como costumbre que todo reino, toda nación que conquistaban, los trasladaban cautivos hacia Babilonia. Ciro hizo lo contrario, a pesar que Ciro se apoderó de todo el reino babilónico, pero Ciro empezó a retornar ciertos pueblos a sus respectivas naciones, ¿no? Cuando retornan los judíos a Jerusalén, el que no retorna es Daniel, porque aquí Daniel aparece ya ocupando unos cargos más altos en el reinado de Darío el persa. Lo que vamos a tratar es porque dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Daniel, versos 3 y 4, da una orden a Nabucodonosor de buscar jóvenes de buen parecer, sin tacha, entre la realeza, entre la nobleza del pueblo de Israel. O sea, Daniel era príncipe. Pero lo que tenemos que ver es que Daniel, aunque fue llevado a Babilonia, cautivo, pero él salió de una realeza y pasó a otra. Los propósitos de Dios en Daniel no se detuvieron. El compromiso de Daniel con Dios tampoco cambió, porque Daniel, desde el momento que entró a Babilonia, se negó a verse involucrado en las costumbres, incluyendo las comidas de Babilonia, del rey en este caso, porque eso lo podemos ir viendo en las benditas sagrada palabra de Dios, que es donde encontramos una posición de Daniel impresionante como ejemplo. Porque vemos que Daniel
lo primero que hace es que rehúsa comer lo mismo que come el rey. Pero, ¿por qué lo hace Daniel? Por el compromiso que él tiene con Dios. Acto seguido, Daniel es puesto sobre los sabios, agoreros, hechiceros, magos, adivinos, caldeos. Luego hay un decreto del rey hacia todos los magos y estos adivinos y hechiceros, porque no pudieron ni recordarle ni interpretarle el sueño a Nabucodonosor. A partir de ahí, Daniel también, aquella sentencia de muerte caía sobre él, porque él estaba en ese grupo, sobre los jefes de este grupo de paganos caldeos, ¿no? Ahora, a partir de aquí vemos que Daniel empieza a escalar, empieza a ocupar cargos públicos dentro del gobierno de Nabucodonosor, dentro del reinado de Nabucodonosor. O sea, Daniel sale de la realeza de Judá, pero entra a la realeza de Babilonia. En ningún momento a pesar de que está cautivo, goza de libertad, tanto él como sus tres compañeros, goza de cierto tipo de libertad, pero está ocupando cargos importantes dentro del reinado de Nabucodonosor. Ahora, cuando Darío ya es rey, entonces ya estamos encontrando a un Daniel anciano, pero que no había cambiado nada su vida. O sea, el cambiar de nación, el cambiar de reino, el cambiar de estatus social, e incluso el cambiar de pueblo, no había afectado la vida de Daniel, no había afectado el compromiso que tenía él con Dios y por lo tanto los propósitos de Dios no habían sido cambiados. Y los propósitos de Dios para con Daniel no habían sido, como quien dice, como podemos decir, no se habían estancado ni habían tenido un retroceso. Ahora, pero vemos en esta postura, ya en el reinado de Darío, el persa, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Porque dentro del pueblo del pueblo de Darío el persa, dentro de su reinado, habían 120 provincias, tenía que constituir 120 sátrapas. ¿Qué eran los sátrapas? Eran gobernadores que se encargaban del bien, de la posesión del reino, en este caso de los medo persas, ¿no? Pero sobre ellos estaban 3 y uno de ellos era Daniel. Pero estos sátrapas se levantan en contra de Daniel. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, pero Daniel mismo dice en el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, por lo que había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto es muy importante de ver, porque solo estamos hablando aquí de una X etapa y postura y condición en la que se encuentra Daniel. Daniel no le ha afectado nada de haber sido trasladado como cautivo y haber sido cambiado de una realeza a otra. Él sigue igual. Y de hecho han pasado los años, porque aquí ya es un Daniel anciano, pero él sigue igual en su compromiso con Dios. Pero aquí se levantan un grupo que son incluso los que están bajo él, se levantan contra él. Y se levantan en una postura no de solamente desacreditarlo ni de sacarlo del sitio, sino de eliminarlo. De eliminarlo. Porque cuando usted espera una bendición, o cuando usted le viene una bendición, usted se tiene que preparar. Usted se tiene que preparar porque acto seguido el enemigo se mueve. Usted no se queda con los brazos cruzados. Usted tiene que vivir preparado porque tanto para recibir la bendición como para lo que viene detrás de la bendición, usted tiene que estar preparado. Porque no olvide que tenemos un adversario, un enemigo. Y aquí Daniel se levantan un grupo de enemigos de 120. En realidad era un número más grande, porque leyendo el texto bíblico vemos que se suman también ciertos capitanes también a este séquito, se puede decir. Entonces, ¿qué vemos? Que Daniel es acusado. Porque cuando ven ellos, mira lo que dice el verso 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. El ser humano a lo largo de la historia siempre ha querido tener poder y siempre ha querido estar por encima
por encima del prójimo, cueste lo que cueste. Aquí estos sátrapas lo que querían era que Daniel no estuviera sobre ellos. Pero no levantan un plan. Primero hacen una investigación, un seguimiento. Como se dice aquí en España, buscaban el lado de Daniel a ver por dónde flaqueaba Daniel, pero no le hallaron. Y ahí es donde empezamos a ver una perversidad de estos sátrapas impresionante. Porque usted como cristiano tiene que tener pendiente, tiene que estar con los ojos abiertos de que usted, quien le va a hacer más daño son los que más cerca suyo están. Y que usted no se puede fiar de nadie. Y usted tiene que tener claro que los enemigos como cristiano que usted tiene, los enemigos que tiene usted como cristiano, el enemigo viene una por envidia y otra por la posición que usted ocupa en el reino. Y siempre va a querer derribarlo, siempre va a querer tumbarlo, siempre va a atacar su identidad, siempre va a querer atacar su posición. Vemos aquí, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel tenía un testimonio intachable. Daniel no había afectado nada el estar en medio de Babilonia, en una tierra que no era la suya. Estaba en un reino que no era el suyo. No había afectado nada. Él seguía igual. De hecho, había escalado posición. Porque la cautividad no había afectado los propósitos de Dios. Y no había afectado también el compromiso que tenía Daniel con Dios. Porque nosotros tenemos que siempre tener puestos los ojos en Jesús y tener claro el compromiso que tenemos con Dios y tener claro hacia dónde vamos, porque tenemos que tener un objetivo. El objetivo de Daniel era seguir ocupando las mismas posiciones que tenía dentro de la realeza en el pueblo de Israel, las ocupó también en Babilonia. Es más, él ascendió. Pero aquí vemos que los enemigos, al no encontrarle falta, porque él era intachable, su testimonio era limpio, su imagen era impecable ante el reino, en este caso de Darío. Mire que entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermanos y amigos, el enemigo de una u otra manera siempre va a atacarlo y siempre va a querer derribarlo y siempre va a querer aniquilarlo. Porque aquí estos sátrapas lo que tienen es envidia. Y la envidia siempre va con el homicidio acompañada. Bíblicamente siempre vamos a encontrar la envidia con el homicidio. Pero vemos aquí que se levantan con todo. Como no encuentran falta alguna en Daniel, se inventan un edicto que no existía hasta ese momento. Se inventan un edicto y hacen que ese edicto lo selle el rey Darío. Y era como la ley de Media de Persia que no podía ser abrogada. Por lo tanto, a una vez que le hacen un seguimiento, al no encontrar falta en Daniel, inventan una ley. Y una vez que esa ley está aprobada y sellada con el sello de Darío del rey, ahora empiezan una investigación y empieza una persecución en contra de Daniel. Porque como cristiano, usted tiene que tener claro y no tiene que perder de vista lo que le rodea. Como cristiano usted no se puede fiar de nadie. Como cristiano usted tiene que, como dice la Escritura, ser manso como paloma, pero tenemos que ser prudente como la serpiente. Nosotros tenemos que vivir con unos ojos muy abiertos, porque no olvide que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y eso es lo que pasaba con estos sátrapas, que hicieron una indagación del tiempo, un seguimiento de las actividades de Daniel, hasta que lo hallaron, que orando a su Dios. Y es aquí el mensaje de hoy día. El centro es que el enemigo siempre va a atacar su compromiso con Dios, mi compromiso con Dios, mi relación, mi intimidad. Siempre va a atacar nuestra posición que tenemos en el reino de Dios, nuestra identidad que tenemos en el reino de Dios. Siempre va a atacar todo lo que Dios nos ha otorgado y ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo ministremos y lo representemos aquí en la tierra. El enemigo siempre lo va a querer entorpecer y siempre va a atacar ahí, en la bendición. Estos sátrapas se dieron cuenta que Darío lo quería poner sobre todo el reino a Daniel. Y se levantan contra Daniel. Pero se levantan no
no solamente con un ánimo de desbancarlo de la posición que le había puesto Darío, sino de cortar su existencia. Porque el edicto que crean es nefasto, que si alguno encuentra adorando a otro Dios y no es a Darío, no acuden a Darío, se echan al foso de los leones. Y es donde encuentran a Daniel orando a cierta hora, y es el motivo por el cual es echado en el foso de los leones. Hermanos y amigos, hay momentos en nuestras vidas que ni el rey, ni el gobierno, ni nuestros padres, ni nuestras amistades, ni nadie puede hacer nada por nosotros. Hay momentos en nuestras vidas que creemos que es el final y que todo se termina. Hay unas etapas de nuestras vidas que creemos que no hay salida y pensamos y vemos que el fin se acerca. Y en esos momentos, cuando vemos que todo es oscuro, aparece el único Dios para sacarnos, para librarnos de esos momentos tan nefastos y de esos momentos que muchas veces tienen a querer ahogarnos, a querer hundirnos y a querer acabar con nuestro ministerio, con nuestra posición, con nuestra identidad y con nuestra vida. Es lo que le pasó a Daniel. Fue echado en el foso de los leones, donde ya nadie, ni el mismo Darío, pudo evitar que él fuese echado ahí. Y es ahí, en esos momentos oscuros, en esos momentos de desesperación, donde Daniel ve lo sobrenatural. Porque es ahí, cuando ya él pensaba que todo se acababa, aparece la mano de Dios, aparece el Dios mismo, el Todopoderoso, moviéndose y cerrando la boca de esos leones. ¿Para qué? Para que no le hagan daño a su siervo. Porque hay momentos en nuestras vidas que el Señor personalmente tiene que intervenir. Y hay muchas batallas que Él tiene que librar a nuestras espaldas y nosotros no nos enteramos. Una de ellas era la que libraba con Balaam. Y el pueblo de Israel no sabía que había un hombre con poderes, porque el pueblo de Israel estaba en los valles de Moab, e ignoraba que existía un hombre, el cual Dios estaba teniendo una batalla con ese hombre, que era Balaam. Porque hay batallas que nosotros no sabemos, y esas son las que las pelea Dios. Esa batalla que tuvo en ese momento con los leones, Daniel, nadie lo podía librar, solo Dios. Y fue librado. Fue librado de la boca de los leones. Pero acto seguido viene lo más importante. No solamente que fue librado de la boca de los leones, fue mostrado su honradez, su limpieza ante el rey Darío, su lealtad, su sinceridad, tanto a Dios como al reino de Medo Persa. Sino que en ese momento Dios corta de raíz los enemigos de Daniel. En el verso 24 dice que los sátrapas, sus hijos y sus mujeres fueron echados al foso de los leones. Y antes que llegaran al fondo, dice que los leones ya habían quebrado todos sus huesos. Como Dios no cobra todos los días, pero un día las cobra todas. Su palabra dice, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Solo cree que nunca la duda invada, aún por muy oscuro que sea el momento, por muy difícil que sea la situación, nunca dude que en ese momento difícil, en ese momento imposible, aún cuando el león tiene la boca abierta, aparece nuestro gran Dios, el Todopoderoso, para cerrarle la boca a los leones. Y no solamente a los leones, sino para cerrar todo tipo de boca que se abre contra nosotros, para bajar todo tipo de dedo que apunta hacia nosotros, y para limpiar, protegernos, guardarnos, levantarnos, y sobre todo, para ponernos mucho más arriba de donde estábamos, porque Dios no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Y eso pasó con Daniel.
fue bendecido, mucho más, y sus enemigos, los sátrapas, desaparecieron. Porque nuestro Dios es amor, pero nuestro Dios también es fuego consumidor. Hay peleas, batallas, guerras en las cuales interviene nuestro Dios personalmente. Jamás nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, jamás nos va a soltar de su mano, porque su palabra dice que nadie, ni aun los leones, nos arrebatan de su mano. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos y amigos.